Ya la vemos, profe. Perfecto. Fíjense, el problema 7 lo seleccioné para discutir porque en el problema 7 tenemos un solo servidor, pero la tasa de servicio cambia dependiendo de ciertas condiciones. Hay casos similares a este en el que la ayuda que se contrata podría convertirse en un servidor adicional. Sin embargo, en este caso no hay un servidor adicional. Se mantiene el mismo único servidor que hay y lo que varía es la velocidad a la que se atienden las unidades. En este tipo de ejercicios no aplica la fórmula directa de lo que sería la L. Esto es un sistema de colas MM1 que tiene capacidad infinita. El diagrama de tasas es lo que están viendo allí. Y no puede aplicarse la fórmula directa para el cálculo de L, que es equivalente a lambda entre mu menos lambda. Y no puede aplicarse porque mu no es constante. Aun cuando sea que está variando solamente después de un primer estado, no es un valor constante. Y al no ser un valor constante, no aplica la fórmula directa. Lo que quiero entonces que caigan en cuenta es que no todos los problemas se resuelven con la fórmula directica de lo que es L o W o WQ o LQ. A veces hace falta las sumatorias. Bueno, perdón, W y WQ siempre se pueden calcular de la misma manera porque una vez que uno tiene L y LQ son cocientes respectivamente, pero la L y la LQ sí se pueden calcular o bien a través de las sumatorias o bien directamente. Yo tengo ahí calculado lo que es el P sub 0. Fíjense, me voy a retroceder. Fíjense que, bueno, yo les había pedido que de alguna manera buscaran cómo era el comportamiento para la descripción de un patrón de la probabilidad P sub n, es decir, de la probabilidad de que yo tenga n unidades en el sistema. Una manera muy cómoda de construir las probabilidades sin tener que pasar por las ecuaciones de balance, y me voy a desviar un poquito, pero las ecuaciones de balance las deberían hacer solo en aquellos casos que se pidan explícitamente. Si no, se puede hacer el truco que les voy a dar ahora. Perdón. Cuando yo voy a calcular una probabilidad, fíjense, por ejemplo, para el estado 1, P sub 1 se consigue como la probabilidad lambda sub 0 entre mu sub 1 por P sub 0. Y si yo veo eso, eso es 3/4 P sub 0. Cuando voy a construir P sub 2, tengo que multiplicar 30 por 30 y dividir entre 40 por 60, porque respectivamente esas serían lambda 0, lambda 1 y mu sub 1, mu sub 2. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a tener, por ejemplo, P2 es 3/4 por 1/2. P3 es 3/4 por 1/2 al cuadrado. De manera que P sub n es 3/4 por 1/2 elevado a la n menos 1 por P sub 0. De manera que si yo quiero calcular P sub 0, recuerden que la suma de todas las probabilidades debe ser 1, sería 1 más la sumatoria de todas las probabilidades, desde n igual 1 hasta infinito. Esto era lo que yo les había comentado que debían repasar un poco, porque son series geométricas y las series geométricas convergen cuando la razón es menor que 1. Si la serie tiene una razón menor que 1, se puede calcular la suma con una formulita. Si no, de todas maneras, las calculadoras, en su mayoría, tienen la herramienta para calcular esas sumatorias. Si uno calcula P sub 0, entonces el valor de P sub 0 es 2/5. Como dije antes, la L solamente es posible calcularla utilizando la fórmula de la sumatoria.
La L es una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Fíjense que nosotros hemos dicho teóricamente que L es el número esperado de unidades en el sistema. Ese número esperado se refiere a esperanza matemática. Una esperanza matemática es un promedio. Y un promedio se calcula, estadísticamente hablando, son promedios ponderados. Un promedio se calcula tomando el valor de la variable aleatoria y multiplicando por su ponderación. Si estamos hablando de probabilidades, aquí la variable aleatoria es perdón, el número de unidades que yo tenga en el sistema y las probabilidades, las ponderaciones son las probabilidades de que yo tenga exactamente n unidades en el sistema. De ahí que la fórmula para calcular L sea la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por p sub n. Y como para n igual 0 el producto es 0, sin ningún inconveniente yo puedo empezar esa sumatoria en n igual 1. Y cuando sustituyo a que es equivalente P sub n es equivalente a 1 medio a la n menos 1 por 3 décimos. Porque recuerden que tengo que multiplicar la constante 3 cuartos que tenía antes por el valor de P sub 0, que es 2 quintos. De esa manera, L da 6 quintos. En la solución a la guía aparece que L es 1. Ese valor, se los reporté ayer por Telegram, está equivocado. El valor correcto para L es el que le estoy mostrando ahora, que es 6 quintos. Si aplicamos lo mismo, el equivalente, la sumatoria para calcular LQ, en general, la sumatoria inicia en S, que es el número de servidores. Como yo tengo un solo servidor, inicia en 1. Entonces sería la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n menos 1 por p sub n. Fíjense que teóricamente nosotros también tenemos definida LQ como una cantidad esperada de unidades en cola. Entonces sigue siendo aplicable el cálculo de un valor esperado. Tenemos el producto entre la variable aleatoria, que es el número de unidades en cola, por la probabilidad de tener la X cantidad de unidades en el sistema. Al hacer las cuentas en este caso, LQ es 3 quintos. Y W y WQ se calculan respectivamente como L entre lambda y LQ entre lambda, que dan respectivamente 1 entre 25 y 1 entre 50. Los detalles de las sumatorias, de cómo se calculan, no los tengo allí. Una manera podría ser, digamos que cuando la sumatoria converge, y eso uno lo puede saber por el hecho de que la razón sea menor que 1, uno puede sumar hasta 50 términos en el caso del cálculo de P sub 0. Pero para el cálculo de L y de LQ no hay una certeza propiamente de que sean convergentes. Deben serlo, puesto que el sistema no colapsa. Si el sistema no colapsa, deben tener valores finitos. Pero fíjense que la serie para calcular L y la serie para calcular LQ no son series geométricas. Entonces allí habría que tomar alrededor de probablemente 100 o más términos para aproximarse al valor. Y aún así es posible cometer error. Entonces, mi recomendación es que hagan ese cálculo cuando sea requerida la serie, porque de resto saben que pueden aplicar la fórmula directamente, pero cuando sea requerida la serie, hagan ese cálculo con ayuda de una calculadora. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Ok. El otro. Ajá. No, corazón, se me olvidó comentarlo. Fíjate que como la sumatoria empieza en n igual 1 y yo tengo el producto de n menos 1 por p sub n, cuando n vale 1, ese primer término vale 0.
entonces lo puedo eliminar de la sumatoria e iniciar en n igual 2, ¿vale? Sí, la última inicia en n igual 2 y ahí sí hay un error. Gracias por observar. Profe, y en la Ok, calculadora lo meto tal cual hasta infinito. eso depende. ¿Qué tipo de calculadora tú manejas? Por ejemplo, la ClassPad eh, y hay otro modelo de Casio que no recuerdo, pero que también es graficadora. Ellas admiten el simbolito infinito. Ellas lo tienen como parte de su teclado. La HP, la Texas no lo tienen, pero para el cálculo de las sumatorias ha funcionado hasta ahora colocarlo hasta 100. Ok. Eh, Eso lo podrías hacer. Para calculadoras más básicas, hay Casio más básicas, otros modelos no conozco. Cuando digo más básicas, digo que no son graficadoras, pero que permiten de repente evaluar una integral definida o una serie. Tardan mucho cuando uno pone n igual 100. N igual 50 debería aproximar al valor, pero no te lo podría garantizar porque no las he utilizado en esos casos. Ok, El gracias, otro, profe. a la orden. El otro problema que seleccioné es el problema número 15. Y si me dicen más o menos por encima cómo sería el diagrama de tasa, les va a resultar un poco familiar. Fíjense que acá yo tengo una estación de servicio con una bomba de gasolina. Esto es como una recomendación para efectos de la evaluación. A medida que vayan leyendo un enunciado, por favor, vayan separando la información que les da ese enunciado sobre el sistema de colas que tienen. Vale decir, una estación de servicio cuenta con una bomba de gasolina, entonces yo tengo un sistema MM1 hasta el momento. Todavía no sé si hay capacidad finita o infinita, pero sí sé que es MM1. El MM para nosotros va a ser siempre, a menos que yo les diga en un enunciado que las distribuciones de probabilidad son de otro estilo, es decir, que no sean exponenciales. Pero eso sería más una pregunta teórica que de cálculo. Entonces, volviendo, una estación de servicio cuenta con una bomba de gasolina, eso es indicativo de que yo tengo un sistema MM1. Los carros que requieren el servicio que ofrece el local llegan de acuerdo con un proceso Poisson con tasa media 20 por hora. Ahí me está diciendo la tasa de llegada y la distribución. Eso reafirma que efectivamente es una distribución exponencial y lambda vale 20. Sin embargo, si la bomba se está usando, estos clientes potenciales pueden desistir. Eso significa van a otra gasolinera. Tenemos que saber diferenciar cuando una unidad rehúsa entrar en el sistema y cuando una unidad abandona el sistema. En este problema ocurren las dos cosas. Los clientes potenciales pueden desistir con una determinada probabilidad. El cliente desiste con probabilidad n entre 4. Recuerden, bueno, para los que ya vieron estadística y para los que no, recuerden que un evento y su complemento, siempre las probabilidades de ambos suma 1. Entonces, si yo digo que la probabilidad de que un cliente no entre en la bomba es n entre 4, la probabilidad de que se quede es 3 entre 4. Si se va con probabilidad 2 entre 4, se queda también con probabilidad 2 entre 4. Si se va con probabilidad 3 cuartos, se queda con probabilidad 1 cuarto. Eso es importante porque eso me va a permitir modificar las tasas de llegada a los estados, las tasas de transición de un estado a otro. Luego dice, el tiempo que necesita para servir un auto tiene una distribución exponencial con media de 6 minutos. Estoy diciendo también que la distribución exponencial lo que reafirma que
efectivamente es MM, y estoy diciendo que la tasa de servicio es 10 clientes por hora, ya que un solo cliente es atendido en 6 minutos. Pero adicionalmente me da una información de que los clientes se pueden salir de la cola. Esto es lo que les había comentado la semana pasada, las colas por impaciencia. Me cansé de esperar y me voy. Pero para eso se necesita la información de cuál es la tasa a la que las unidades abandonan, dependiendo del estado en que se encuentre el sistema. Y esa información es lo que tienen allí. Un cliente que está siendo atendido nunca desiste. Bueno, parece obvio, si ya me están dispensando el servicio, ya espero terminar y luego irme. Pero un cliente que está en la primera posición de la cola está dispuesto a esperar antes de desistir con una distribución exponencial de media 30 minutos. Eso significa que en promedio, para las personas o para las unidades que estén de primeras en la cola, la salida es 2 unidades cada hora. Y eso va a afectar la salida normal del sistema de 10 unidades cada hora. Para las unidades en la segunda posición de la cola y en la tercera, posición de la cola, tienen los tiempos allí. ¿Alguno me podría describir cuántos estados tiene el diagrama de tasa? ¿Cuáles son las tasas de transición de un estado a otro en la llegada y en la salida? Sí, profe. Yo Ajá, tengo, cuéntame. yo tengo 5 estados, del 0 al 4. Las Ajá. tasas de llegada son 20, 15, 10, 5. Y las tasas de salida son 10, 8, 6, 5. No, las tasas de salida están erradas. Ok. Fíjate, el sistema normalmente retira a 10 clientes en promedio cada vez, ¿sí? Sí. Para aquellos que están en la primera posición de la cola, el sistema retira 2 adicionales, ¿cierto? Ujú. Porque no porque están siendo atendidos, pero sí porque ellos decidieron abandonar. Entonces, la tasa de transición de 2 a 1, ¿cuánto sería? La tasa de transición de 2 a 1. Sería, bueno, aquí dice que son 15 minutos. Serían No, 4. el que está de primero en la cola está dispuesto a esperar 30 minutos. Ok, serían 2 por hora. 2 cada hora. Y los que saca el sistema, ¿cuántos son? 10 cada hora. Entonces, ¿cuánto están saliendo de 2 a 1? 8. ¿Por qué 8, Raúl? Porque le estoy restando la tasa de ¿Y por qué la abandono. está? Ajá. Explícame por qué la estás restando si estoy sacando más unidades, no menos. Sí. Oh, ok. Ya. ¿Ok? ¿Cuánto entonces? Serían 12, profe. Serían 12. Y de 3 a 2, Ok, serían 10. Perdón. mm, No, perdón. Serían ya que me... te voy preguntando paso a paso. ¿Cuánto saca el sistema? 10. ¿Cuántos abandonan por estar de primeros en promedio? 2. ¿Cuántos abandonan por estar de segundos en promedio? 4. 4. Entonces, ¿cuánto saca el sistema? 14. Raúl, yo creo que tú no sabes sumar. Perdón, a ver. 4.
16, profe. 16, excelente. Estoy segura que eres capaz de hacer el siguiente. A ver, ¿cuánto sería la transición de 4 a 3? Serían 12 minutos. 12 minutos serían 5 personas más 21. 21, perfecto. Fíjense que ahí está el diagrama de tasa. Yo no le pregunté a Raúl por qué las tasas de llegada son 20, 15, 10, 5, pero no me acuerdo tampoco si es que yo hice la sugerencia en alguna respuesta en Telegram. Pero fíjense, yo dije antes que la tasa de llegada es 20 unidades cada hora, pero la unidad decide si se queda o no se queda. Entonces la pregunta para colocar las tasas de llegada debería ser ¿qué fracción de las 20 unidades que llegan por hora se va a quedar si se encuentra en el estado tal cosa? Entonces, si se encuentra el estado 1, la persona que llega, la unidad que llega, estaría viendo una unidad en el sistema y en ese caso se queda con probabilidad 3/4. Y 3/4 por 20 es 15. ¿Se entiende? Sí, ese sí lo hice así. Ok, entonces las tasas de llegada se calculan multiplicando la 21 tasa de llegada que hay, que es 20, por la probabilidad de que la unidad decida permanecer en el sistema. Ahora, ¿por qué tengo una flechita con tasa de llegada 0? Porque cualquier unidad que llegue a este sistema y vea 4 personas en el sistema, se va automáticamente. Luego, esta flechita indica no hay más nacimientos, no hay más llegadas. Entonces es importante reflejarlo, porque eso diferencia este sistema de colas de un sistema de colas finito. En un sistema de colas finito, esa flecha simplemente no existe, porque al ser finito, se acaba cuando yo alcanzo el número de unidades que puedo tener en el sistema. Así que tengo un sistema de colas MM1 con capacidad infinita en el que las unidades rehúsan a entrar y tengo que la cantidad de unidades que llegan en promedio, solo una fracción es la que ingresa al sistema y de la cantidad promedio de unidades que sirve el sistema, adicionalmente salen todas aquellas que abandonan. Si ustedes miran bien ese diagrama de tasa es básicamente muy parecido, salvo por la flechita del 0, que creo que yo no la coloqué, al diagrama de tasas que yo les puse en la actividad formativa. Por lo tanto, yo en la actividad formativa no, ¿no qué? No lo resolví, simplemente lo corregí. Y creo haber visto en la mañana alguna solución para el 15. Claro, lo que pregunta el sistema es, lo que pregunta el problema es la probabilidad de que la fracción de tiempo en que la gasolinera está ocupada. Ajá, ya me acordé. ¿Cómo se calcula la fracción de tiempo en la que este sistema está ocupado? En el estado 0, ¿el sistema está ocupado? No, En el sería, estado 1. Ajá, sería. sería la diferencia entre 1 menos P sub 0 para sacar el... 1 menos P sub 0. Y otra vez, una alerta que les voy a hacer. Las tasas de salida y las tasas de llegada no son iguales. Entonces, Rho, que es la tasa de utilización del sistema, no la puedo calcular como lambda entre mu. Necesito calcular
todas y cada una de las probabilidades, es decir, necesito calcular P0, P1, P2, P3 y P4, y luego hacer 1 menos P0 para tener la fracción de tiempo que el sistema está ocupado. Como fracción, simplemente reporto el valor que me dé. Es decir, imagínense que P sub 0 me da 0,23. Entonces yo debo reportar que la fracción de tiempo que el sistema está ocupado es el 87% del tiempo. Ahora, si a mí me dicen, esta estación de servicio trabaja 8 horas al día, entonces yo puedo reportar directamente la cantidad aproximada de horas al día que el sistema está ocupado, porque simplemente voy a tomar el 87% de esas 8 horas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. En general, creo que están trabajando, los he visto compartir resultados de la guía en Telegram. Voy a corregir el errorcito de la presentación esta para colocarla en Canvas. He ido rellenando problemas que no tienen solución con soluciones que ustedes ya han aportado y ya corregí también en la guía la solución del problema 7. Yo por hoy no tengo más nada elaborado.